Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por tener cuidado y cómo por medio de tu palabra nos limpias de las mentiras que antes nos hacían daño, porque ¿qué es lo que hace tu palabra? Reemplazar conceptos falsos. Por supuesto, porque tu verdad, la verdad, reemplaza la mentira. Pero aquí también, Señor, tenemos que disponernos a creer que lo que tú dices es verdad y estar dispuesto a renunciar a todo aquello que es mentira, aunque nos produzca placer. Porque un tropiezo para que la verdad sea soberana es que no le demos soberanía a través de aferrarnos a mentiras que son mentiras, pero que las vemos como un deleite, como un placer, como una respuesta, como una solución, como un camino. Tú pones, Señor, la palabra que es verdad. Nosotros tenemos que tomar la decisión justa y necesaria. Y para eso hasta nos has dado tu espíritu, porque ¿cómo podemos vencer a esos deleites de la carne? Debilitando a la carne. ¿Cómo podemos deleitarnos en ti, Señor? Creciendo en el espíritu. ¿Cómo podemos, Señor, hacer que lo impuro no tenga validez en nuestras decisiones? Quitando esa impureza, esa inclinación por lo impuro. Y eso está en nuestra carnalidad, en la naturaleza caída de Adán con la que todos nacemos. Pero que por el segundo nacimiento la perdemos. Esa segunda naturaleza que tenemos, la nueva, la eterna, la naturaleza en Cristo, la que nos lleva al diseño original. Y el diseño original es a imagen y semejanza tuyo, Señor. Es que nos permite a nosotros, es más, no solo nos permite vivir tus propósitos, sino que nos deleita, nos entusiasma, nos impulsa a vivir conforme a tu voluntad, tus propósitos, Señor. Hoy tenemos que examinar también nuestro corazón. ¿Tu palabra me deleita o no? Si no me deleita es porque estoy gobernado por la naturaleza anterior, la naturaleza que tiene que morir, la naturaleza que nos sacó del Edén, la naturaleza de Adán. Y tenemos que, naciendo de nuevo, tener una santa inclinación a la verdad, a lo puro, a lo justo, a lo verdad, a lo digno de alabanza, Señor, lo verdadero, claro, por supuesto. Examinemos nuestro corazón. ¿Qué palabra nos pesa? ¿Qué palabra nos resulta difícil? ¿Qué palabra nos resulta una carga? Y ahí es donde también nuestra carne está gobernando. ¿Y qué hacemos con eso? Entregarte a ti, Señor. Darte a ti nuestro corazón para que tú lo purifiques y miren de ahí en adelante nuestros ojos por tus caminos. Señor, tú tienes algo muy importante que decirnos. Lo que necesitas es que le demos importancia a esta palabra, porque siempre lo que tú dices es importante. El detalle es, y la diferencia entre persona y persona es, ¿qué tan importante lo considero? Es importante totalmente. Lo vemos con importancia relativamente. Ahora, el camino correcto es darle la importancia que tú le das supremo, vital, fundamental. Señor, gracias por este tiempo y gracias por hoy llamarnos la atención y decirnos qué importancia le estás dando a lo que yo considero importante, a lo que sé que es importante, que es mi voluntad. Así nos habla el Señor hoy. Y así tenemos que examinar qué tan importante es lo que tú nos dices, Señor, para darle la máxima calidad, la supremacía sobre todas las cosas que antes y que en oposición a ti, Señor, nosotros pensamos. Señor, damos gracias por esta palabra con la que hoy nos bendices y sabemos que será de gran respuesta si la usamos como eso, como respuesta ante todas las cosas, ante todos los retos que tenemos en la vida. Te entregamos este tiempo en nuestro oído, en nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Y el título, muy alentador. Calidad de propósito. Así se llama la reflexión de esta mañana. Calidad de propósito. Y es que resulta que de todos los seres vivientes, y en todos los seres vivientes, puso la misma condición, no, sobre todos los seres vivientes, a nosotros los seres humanos Dios nos dio un propósito. No, es que de hecho sí tenemos propósito, pero más bien conciencia de propósito.
Porque sí, toda la naturaleza cumple un propósito, hasta lo inanimado, hasta las rocas tienen un propósito. Pero solamente los seres humanos tenemos conciencia de propósito y podemos, por esa conciencia de propósito, alinearnos o no al propósito. Los ríos tienen un propósito, pero los ríos no deciden, voy a dejar de correr, voy a dejar de tener caudal. Los ríos no deciden. Los seres vivientes inferiores, pues además que no tienen conciencia de ser, conciencia de pecado tampoco, tienen propósito también, lo que es la biodiversidad y el equilibrio biológico, por supuesto. Pero solo nosotros tenemos un propósito que tenemos que disfrutar. En Salmo 138:8 nos habla y nos dice que precisamente el propósito, o sea, tener un fin, una razón de ser, Dios lo ha puesto en nosotros. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene una obra en nosotros. No la desampara. Lo que no podemos nosotros desamparar el propósito, o más bien desapegarnos del amparo de Dios que tiene un propósito para nosotros. Dios ha determinado convertirnos en instrumentos. Sí, todo es instrumento, los ríos, las aguas, las nubes, los árboles, todo tiene propósito. Pero nosotros conscientemente podemos crecer, desarrollarnos o decrecer y hasta salirnos del propósito de Dios. Y en Romanos 8:28 vemos que sí, Dios ha determinado convertirnos en los agentes principales de su propósito. Porque el propósito de Dios es que toda la naturaleza, toda la tierra, todo el universo muestre su gloria. Y para eso, dentro de eso, mostrar su gloria y preservar su gloria, Romanos 8:28 nos dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estoy convencido que Dios nos ha llamado a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer para no salirnos del propósito de Dios es seguir creciendo en amor. Amarlo a pesar de las cosas que nos invitan y nos dicen no ames a Dios. Mira tu salud, mira tu condición económica, mira lo que está ocurriendo a tu familia. ¿Cómo tú puedes amar a un Dios que no salva o que no restaura a tus seres queridos? ¿Cómo tú puedes amar a un Dios que permite que el hambre siga arrebatando vida? Pero cuando nosotros amamos a Dios por encima de las circunstancias que al final de cuentas en su inmensísima mayoría son por causa de nuestros pecados y no por causa de Dios. Es más, lo que nos decimos, y si no es por causa del pecado, ¿por qué será? ¿Por el pecado de otro o porque es necesario para que nosotros busquemos a Dios? Al final de cuentas todo tiene que ver con la impureza del hombre. Cuando nosotros comprendemos eso, ya no le achacamos a Dios la causa de nuestros males. Y más bien buscamos hasta el otro aspecto. ¿Cuál es la razón moral de Dios para lo que Él hace y que nos desconcierta a veces? Pero nuevamente, como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí es donde yo entiendo también hasta por qué es bueno que pasen ciertas cosas malas. Cómo yo crezco en la fe por la certeza de lo que espero, mientras que las cosas están mal. Por la convicción de lo que no veo, aunque lo que yo veo es deprimente, es desgastante. Cómo incluso el Señor me ha sacado de algunas debilidades a través de las dificultades, a través de los peligros, a través de la escasez, cómo me ha hecho una persona más resolutiva, una persona que resuelve, una persona que gestiona, una persona que tiene calidad y que muestra lo suyo, qué hacer en los momentos difíciles. Pero ¿cómo vamos a aprender o cómo vamos a enseñar a los otros a enfrentar las dificultades si nosotros no las vivimos? Y ahí vemos que todas las cosas nos ayudan a bien cuando entendemos con amor a Dios que todo tiene un propósito. Recuerdo que ayer cuando estábamos en el devocional con la Chorrera Colón, cuando veíamos la epístola a Filemón, que decía Pablo, prisionero de Cristo, me puso a ver que sí, en efecto, ¿por qué él decía prisionero de Cristo? Porque él estaba en cárcel, él estaba privado de libertad, múltiples veces privado de libertad, pero él no se veía como prisionero por causa de la maldad de los hombres, sino por causa de que su vida la había abocado a Cristo. Cuando estaba
en contra de Cristo gozaba de una libertad en la tierra, pero al final tenía una condenación eterna. Ahora a él no le importaba ser prisionero de Cristo si sabía lo que le esperaba y si él sabía que incluso en sus prisiones podía llevar a otros a la salvación, como hizo con Onésimo en esta carta a Filemón, ¿verdad? Al arrepentimiento, a la restauración, a la salvación. Cuando nosotros comenzamos a ver con amor a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y nos mantenemos en el propósito y en calidad de propósito. ¿Y por qué el título también? Aquí quiero volver a retomar el título, calidad de propósito, porque la calidad de propósito nos va a afirmar en la calidad de vida, de convicción, y también la durabilidad del propósito, la firmeza, nos va a sostener también en no quedar defraudados, en no quedar sin materia, porque aquí le voy a decir algo, cuando nuestros propósitos son perecederos, en cualquier momento quedamos sin propósito, como aquellas personas que su propósito es trabajar, y cuando lo jubilan, sienten que ya no tienen propósito en la vida. Cuando mis propósitos son los hijos, no, tener mis hijos y fiarlos a mi propósito, y cuando los hijos se van, quedan sin propósito. ¿Saben por qué a veces la vejez es triste? Porque se hicieron propósitos pasajeros. El propósito es trabajar. Cuando no trabajo, quedo sin razón de ser. El propósito son los hijos. Y cuando le toca irse, no sé qué hacer. O retenerlos, o estar encima de ellos para no perderlos. Y no los dejo ir. También puede ser que mi propósito sea mantenerme sano, saludable, fuerte. Personas que su propósito es su belleza y cuando va pasando ese tiempo quedan sin propósito. Muchas quedan haciendo el ridículo, ¿no? Tiñéndose esas canas que de manera tan artificial que nadie se los cree. Ni el tite se los cree, nada. Y a veces hasta tomando decisiones patéticas, bochornosas, hasta cómicas, tragicómicas, para tratar de mantenerse en su propósito. Pero aquí el Señor habla de que Él tiene un propósito en nosotros y vamos a verlo más adelante. Vamos a llevarlo, para verlo más adelante vamos a irnos más atrás, al principio de todas las cosas. Vamos a Génesis 2:15. Mire, antes de formar al primer hombre, de formarlo, porque todos fuimos creados, varón y hembra lo creó, pero de formar al primer cuerpo que fue Adán, ya desde antes ya Dios tenía propósito para todos nosotros. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para lo que lo labrara y lo guardase. O sea, formó a este hombre, Adán, y lo puso, lo colocó en un lugar para algo. Eso es tener un propósito. Formo algo, lo coloco y le doy los instrumentos, le doy la capacidad, le doy la conciencia para que sirva. Para cumplir su propósito en el hombre, Dios ha dado a esos hombres su propia naturaleza, no solamente instrucción, sino también le ha dado su propia naturaleza moral. En esto somos aventajados sobre las hormiguitas, los conejitos, sobre los perritos, sobre todos los animalitos. Y por supuesto, para aquellos que creen en Madre Tierra, no, los árboles no piensan y no tienen control, no tienen dominio, no. O sea, no pueden conectarse con nosotros como si tuvieran conciencia. Esto también para aclararlo, aunque creo que aquí nadie es panteísta, ¿no? Y, como le había dicho, cuando Dios pone en el Edén al primer hombre, le dio una tarea, labra y guarda. Pon a producir y lo que se produce, consérvalo. Y vamos a pensar en nosotros cómo aplica, porque no somos agricultores. Bueno, aquí casi nadie es agricultor que está escuchando esto. Labrar para que se produzca vida y guardar para que esa vida se conserve con calidad de vida, pues. Vale la redundancia, completamente intencional. Pero, como le había dicho, para eso Dios nos da su propia naturaleza. Porque en Génesis 1, desde el 26 al 28 leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se acuerdan ahora para qué? Para el propósito. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
aquí hago un alto, por si acaso dicen que Dios es machista y la Biblia también. No, Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen suya. ¿Qué más digno que eso? O sea, que creó a las mujeres como individuos de segunda clase. Por supuesto que no. Para derrumbar esa idea que Dios es machista, que el cristianismo es machista. Que hay cristianos, pero sí, cristianitos, no sé qué va a decir. Bueno, si hay cristianos machistas, es porque igualmente hay soldados que no quieren pelear, hay maestros que en vez de enseñar quieren contaminar, o sea, hay personas desenfocadas. Y el cristiano machista está desenfocado porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y por eso tanto hombre y mujer son coherederos de la gracia y de la gloria venidera, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y a ambos, miren, esto es interesantísimo, tanto a hombres y a mujeres. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Pero aquí está, fructificar, o sea, haz que haya fructificación, multiplica. Pero también esto lo asocio a lo que le digo a Adán. Y conserva, guarda. O sea, labra y guarda, sostén la calidad. Y ahí es donde a él, hombre, desde el principio del Edén le dio un propósito. El propósito se sostiene ahora espiritualmente. Porque sí, el hombre cayó. Y después de la caída del hombre, el propósito no expiró. Es que recordemos que Dios no sorprendió por nada. Dios sabía de la eternidad que íbamos a caer. Sí, que íbamos a perecer. Así que desde entonces ya tenía planeado que íbamos a fructificar a pesar de eso y que llenaríamos la tierra de su gloria, pero por medio no de la naturaleza de Adán. Esa naturaleza no sirve para llenar la tierra de su gloria, sino la naturaleza que recibimos de nuestro segundo nacimiento, que es en Cristo. O sea, desde la eternidad, desde los días de la eternidad ya estaba planeado que Cristo sería quien nos daría la naturaleza que nos permitiría cumplir su propósito. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, repito, 2 Timoteo 1:9 nos dice, y esto es interesantísimo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Vemos que los días de la eternidad. Dios ya tenía un propósito con nosotros. Y por eso nos salvó, porque primero nos salvó. Tu destino era la condenación, no. Ahora serás salvo. Y ahora siendo salvo nos llama con un propósito. Fructificar y llenar la tierra, pero en términos espirituales. Porque sí, la tierra va a ser llena de su gloria. Y en ese propósito va a usar a mucha gente. Nosotros nos podemos excluir de eso. Vamos a Habacuc 2, mientras que le termino de concluir este concepto. Nosotros nos podemos excluir del propósito de Dios, nosotros nos podemos perder. Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros salimos de su propósito. Nosotros dejamos de ser quienes Dios quiere que seamos si no estamos a la altura del propósito, y la altura no está por lo que sabemos, sino por nuestra disposición. Habacuc 2, del 12 al 14 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. La tierra va a ser llena de la gloria de Jehová. O sea, porque usando a hombres, usando mujeres, jóvenes, ancianos, Él está fructificando y llenando la tierra de su gloria, y su gloria comienza, recordemos, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas, sí, pero buscar el reino de su justicia. ¿Y cómo se transmite esto? ¿Y cómo se busca y se extiende el reino de Dios y su justicia? A través de anunciar, difundir la verdad y enseñar a otros a vivirla, nosotros viviéndola, por supuesto. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, del conocimiento, entendiendo cuál es la gloria de Jehová. Porque el gran propósito de Dios es que a Él se le glorifique y que esta tierra sea gobernada por Él. Y que bienaventurada sea la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, por otro lado están, como aquí decía el versículo 12 y 13 de Habacuc 12, ¿verdad?
perdón, de Habacuc 2, que hay quien edifica la ciudad con sangre, con maldad, con planes malévolos. Hay pueblos que trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. O sea, para la destrucción, para la maldad, para la mentira. Y ahí es donde, señoras y señores, resulta que esos pueblos están compuestos por personas que no tienen ese propósito. Nuestro propósito no es llevar a las personas a la mentira. Nuestro propósito no es llevar a las personas a la destrucción. Nuestro propósito no es llevar a las personas a la banalidad, a decir no hay Dios. Y los que trabajan para eso, teniendo propósito, están en la zona despropósito. Están fuera del plan de Dios por voluntad propia. Porque todos hemos sido llamados para ser reflejo y transmisores de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué yo decido? Ahora, le había dicho algo sobre la temporalidad, el tiempo de los propósitos. Bueno, el propósito se sostiene en su calidad y su duración. Dios es perfecto y eterno, así que nunca nos dejará sin propósito. Y como Él es perfecto, su propósito nunca será imperfecto. Miren, hasta los mejores propósitos terrenales son pasajeros. Como les había dicho al principio, yo no puedo hacer de mis hijos mi propósito porque los hijos se van. No porque sean ingratos, no porque les toca irse a hacer familia. Es sano. No puede ser el trabajo porque el mundo nos jubila. El mundo mismo nos dice, ya no te quiero más, no te necesito, vaya a su casa. Los oficios, es más, los oficios muchas veces no nos tienen que jubilar, son desplazados por la tecnología. Y hay personas que tal vez hace un tiempo atrás, decían hace una década atrás, mi propósito no había ser el mejor mediógrafo, el mejor tipógrafo, el mejor escribiendo la máquina. Pues resulta que la tecnología lo desplazó. Lo mejor que yo puedo hacer es hacer oficio, ser el que enciende, ¿no?, las lámparas del barrio. Pues resulta que ya no. Las lámparas ahora se encienden solas y se apagan solas. Los oficios son desplazados por las tecnologías. Y en los matrimonios, aquí les digo a alguien, porque si su propósito es su matrimonio, señores y señores, vea a su esposo, vea a su esposa, en su matrimonio, alguien va a ser viudo. Puede ser su pareja o usted. No convierte su matrimonio en su propósito. Porque si usted queda viudo, usted queda viuda y su propósito era esa persona, se va a quedar sin propósito. Va a quedar deprimido, deprimida, va a quedar sin saber qué hacer. Por eso no solo el propósito de Dios es perfecto y es la salvación, es que volvamos al Edén, que la tierra sea el Edén que se perdió, sino que como Dios es perfecto y eterno, nunca quedaremos jubilados, nunca seremos desplazados por tecnología alguna, nunca quedaremos viudos ni viuda de Dios. Y su instrucción al ser perfecta también nos lleva a objetivos perfectos. Meditemos y como cristianos revisemos incluso tener un propósito en Cristo, que es la salvación para que muchos vivan en la gloria de Dios. La salvación es para que muchos cumplan el propósito, que es glorificar a Dios. Consideremos si como cristianos le estamos dando más importancia a otras cosas. No puede ser mi trabajo, no puede ser mis hijos, no puede ser mis nietos, no puede ser mis hermanos, no puede ser mis padres. No puede ser mi empresa, tiene que ser Dios, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios y su plan jamás pasará. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por si es necesario que esto haya sido un estremecer de nuestra visión. Hay cosas muy bonitas que hacemos aquí, pero incluso las cosas bonitas que hacemos tienen que ser enlazadas con el propósito mayor. Si tenemos hijos, es para llevarlos a glorificarte a ti. Si tenemos pareja, para que te glorifiquen a ti. Si tenemos una empresa, para que los colaboradores conozcan, Señor, te conozcan a ti y te glorifiquen. Si somos parte de una sociedad, para que esta sociedad vea y te glorifique. Te vea a ti y te glorifique. Al final estamos aquí como luz del mundo, pero para que en esa luz te vean a ti, Señor. Tú eres el propósito perfecto que nunca pasará. Y eres el propósito justo, porque nunca nos desecharás como nos desecha a veces lo que convertimos en nuestro propósito. Como aquellos que apostaron al trabajo como propósito y un día el trabajo los desplazó a ellos. Señor, gracias por esta palabra y gracias porque tú nos has escogido para algo muy grande.
Y somos los únicos seres vivientes que tenemos conciencia del propósito, pero también los únicos que voluntariamente podemos desechar el propósito y vivir en el despropósito. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Jesús. Amén.